estar convencido de que algo existe, aunque no lo puedas ver. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, la, dun, dun, dun. Dun, dun, dun. ¿En quién has puesto tu fe? Nosotros creemos, quizá no porque hemos visto, sino porque tenemos una convicción firme en la palabra de Dios y en lo que Dios ha dicho. Y por eso hoy vamos a leer en Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. ¿Cuántos quieren afianzar su fe en el Señor en esta mañana? Amén. Hebreos 11 es un capítulo que nos reta a todo creyente a agradar al Señor con todo lo que hacemos. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe, dice el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque la traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Fíjese qué lindo lo que empieza a decir este pasaje acerca de la fe. Empieza a ser toda una recopilación de la historia de hombres que lograron poner su fe en el Señor, en su palabra. Y más allá de esto dice que agradaron a Dios. Y ahí vamos al versículo 6, dice, pero sin fe, léalo todo junto conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Podremos agradar a Dios simplemente portándonos bien? ¿No? ¿Podremos agradar a Dios con solo el hecho que nos congreguemos los domingos? No. ¿Podemos agradar a Dios con solo el hecho que le demos al Señor los diezmos y las ofrendas? No. Dice que el ingrediente principal para que nosotros podamos agradar a Dios es nuestra fe. Dios le enseñó a los judíos en la ley que cualquier sacrificio que ellos se presentaran delante de Dios, sean bueyes, sea una torta de masa, sea lo que fuera, una paloma, todo tenía que ser sazonado con sal. Y eso es un ejemplo para nosotros hoy en día como creyentes. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos tiene que ir sazonado con la fe. Tiene que ir acompañado del ingrediente principal, que es la fe. Dice la palabra del Señor que todo lo que no proviene de fe es pecado. Nuestra vida como cristianos debe regirse en lo que nosotros creemos, en nuestra fe, en nuestra confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos en esta mañana pueden decir, bueno, yo quiero agradarle a Dios, no solamente porque me porte bien, sino porque me porto bien y además tengo fe? Ese es el ingrediente que no puede faltar. Y hoy vamos a hablar de 3 elementos acerca de la fe. Y son sencillos, vamos a ponerlos en práctica. La fe tiene como primer ingrediente el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? ¿Sabe? Una vez le preguntaron a un minero, ¿usted podría decirnos en qué cree usted? Y él respondió, yo creo en lo que la iglesia cree. ¿Cuántos dicen? Esa es una buena respuesta, ¿sí?
Yo creo en lo que la iglesia cree. Y entonces seguidamente le preguntaron a este hombre, ¿y en qué cree la iglesia? Y este hombre responde, la iglesia cree en lo que yo creo. Después le volvieron a preguntar, ok, entonces, ¿en qué cree usted y la iglesia? Y el hombre dice, pues los dos creemos en lo mismo. Quiere decir que él no estaba claro en cuál era su fe. Él no estaba claro en cuál era el credo de la iglesia donde él se congregaba. Ahora yo le pregunto, ¿en qué crees tú? ¿Alguno que pueda decirme, en qué cree? A ver, amados, ustedes que están en primera fila, ¿en qué creen ustedes, amados? En Jesús, en su palabra. ¿Alguien más que diga? En su poder. Allá, por allá atrás, ¿en qué creemos como iglesia? En la gracia, en su amor. Amén. De momento en momento hasta que Él aparezca. Creemos, amén. ¿Cuántos creemos que Jesús murió por nuestros pecados? Él resucitó al tercer día, se sentó a la diestra del Padre y ahora Él intercede por nosotros y Él prometió regresar por su iglesia. ¿Cuántos lo creemos? Entonces ve qué lindo, porque la fe no puede basarse en emociones. Si la fe la basamos en emociones, entonces no tenemos un sustento. La fe necesita de dónde agarrarse y las emociones no son el lugar más seguro. Porque un día podemos sentir creer y un día podemos sentir no creer. Un día podemos basarnos en cuál es en mi estado de ánimo para poder avanzar, pero no podemos depender de las emociones. La fe depende de el conocimiento que nosotros tengamos, la convicción real y firme en lo que nosotros creemos. Por eso, el primer ingrediente que les hablo en esta mañana es el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que todo lo que Jesús nos ha hablado a través de su palabra, todo lo que el Padre nos ha revelado a través de los hombres que fueron las manos de Dios para escribir este libro, tiene que calar en nuestra vida, tenemos que conocerlo. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, si alguien te preguntara, ¿en qué crees? ¿En qué crees tú? ¿Cuál es tu credo? ¿Tendrías las bases suficientes bíblicas para defender tu fe? ¿Para declarar que Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Para tener la firmeza de decir, yo creo que Jesús murió en la cruz, que entregó su vida por amor a todo el mundo, que incluye tu vida? ¿Tenemos la certeza de esa fe para declararlo? Amén. Para que haya una fe verdadera, es necesario que el hombre de Dios sepa la palabra de Dios, sepa la Biblia, conozca la palabra de Dios. Hace un tiempo estuvimos como familia en una situación difícil, pues una prueba en la que nuestra fe fue retada. Y no puede haber fe si no es pasada nuestra confianza por el fuego de la prueba. Y quizá tú hayas pasado por momentos difíciles en tu vida, o hoy mismo estés pasando por un momento de prueba difícil, pero es donde lo que tú conoces en la palabra de Dios puede dar fruto, si tú sazonas esa semilla con la fe. Y pasamos ese momento difícil. Y yo recuerdo que en un momento de tensión, donde los médicos decían que mi mamá no iba a reponerse de esa crisis en la que estaba, yo no tenía de dónde más que agarrarme. Mis emociones quizá podían estar temblorosas, tembeleques, como dice mi mamá, ¿verdad? Mis emociones podían estar un poquito movidas, pero lo único que encontré dentro de mi espíritu fue una semilla, una pequeña semilla, y era la palabra de Dios. Y esa palabra decía en Hebreos 11,
Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo me aferré a esa palabra. No me podía aferrar a mis emociones que estaban totalmente debilitadas. No tenían una claridad en mi mente, pero en mi espíritu yo pude aferrarme a ese conocimiento que en un momento yo había adquirido de la palabra de Dios. Y yo me aferré a esto y empecé a declararlo y al declararlo empecé a creerlo y a tener una convicción firme dentro de mí. Y fui generando dentro de mi espíritu una fe ardiente y una fe ciega en que Dios, en que Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y siempre, era el que iba a sanar a mi mamá. Y empecé a declararle la palabra. Y en un momento donde ella se sentía mareadita y se sentía mal y ahí estaba en la cama del hospital, yo le dije: mamá, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y Él te sana en el nombre de Jesús. Al instante ella abrió sus ojos y me dice: ¿qué pasó? Me dijo: ya no siento nada. Me siento bien. Y en eso llamamos a la enfermera, le tomaron nuevamente la presión y todo, y le dice: algo pasó porque esa señora está como nueva. Y es que tenemos que tener la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida para poder aplicarla en un momento de necesidad. Quizás estás pasando por un momento de enfermedad, de dolor, y lo único a veces que se nos viene es: bueno, voy a tomarme una pastilla, ¿verdad? O voy a recostarme un momentito, pero ¿qué tal si nosotros ejercitamos nuestra fe y en el momento donde nos sentimos enfermos nos tomamos de la palabra de Dios que dice en Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados? Y usted empieza a declararlo y usted empieza a tener esa convicción, empieza a creerlo y se aferra a eso y usted va a recibir su sanidad. Pero tenemos que tener conocimiento. La fe no se puede basar en emociones. La fe no solamente es un momento donde siento un temblor en las manos. No, es creer que Dios es poderoso y que lo que Él ha dicho en su palabra se cumple. El apóstol Licho Su Quesado en estos días acá en la misión nos ha hablado muy claro. Dice: Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios no miente, entonces el Hijo de Dios no miente. Y si Jesús lo declaró, nosotros tenemos que creerlo como verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: yo soy la verdad, dijo Jesús. Quiere decir que todo lo que dice su palabra es verdad. Entonces, ¿por qué no lo creemos muchas veces? Entonces, ¿por qué dudamos? Entonces, ¿por qué nos entra el temor, la incertidumbre? ¿Por qué divagamos en nuestros pensamientos? ¿Por qué empezamos a mirar más la realidad que lo que Dios dice, que es la verdad? La verdad de Dios es más real que la realidad que nuestros ojos ven. La verdad de Dios, eso es lo que puede afianzar nuestra fe. Conversaba con una persona esta semana y yo le compartía de lo que hemos aprendido en esta semana y le decía: ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y me dice: sí, yo creo. Entonces, ¿por qué a veces no le obedeces? ¿Por qué te cuesta tanto creerle si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y cuántos creen que lo que Él ha dicho es verdad? ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios? Y que esta palabra de Dios se puede hacer real en mi vida. No solamente para otros, para los que están afuera, sino para nosotros que estamos acá creyendo. Para nosotros la iglesia del Señor. La salvación, la sanidad, la libertad, la paz, la bendición, la provisión, el poder, su presencia. Es para nosotros, es para tu vida. Tienes que creerlo, pero debe haber conocimiento de su palabra. En el momento difícil y cuando venga la tormenta, aférrate de la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces le estaba hablando Jesús a los religiosos, a los fariseos, y les decía: estudien la palabra de Dios, pero estudienla bien, porque si la estudian bien van a saber que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes están estudiando la palabra
pero quieren interpretarla a su manera. Pero la palabra de Dios no se interpreta a nuestra manera, sino con la revelación que el Espíritu Santo puede dar en nuestro corazón. Confronta a Jesús nuestros corazones cuando nosotros decimos y tomamos solamente ciertos pasajes de la Biblia donde sentimos que nos convienen, pero la palabra de Dios tenemos que creerla toda, aún las partes que no parecen muy agradables, como cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, como cuando Dios nos habla que las obras de la carne son pleitos, enemistades, contiendas, hechicerías, brujería, borracheras y cosas semejantes a esas. O sea, una lista extensa además que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A veces no nos gusta escuchar esa parte donde nos vemos en el espejo y somos confrontados, pero la palabra de Dios tenemos que comerla toda, creerla toda, y nuestra fe se afianza más cuando yo creo toda la palabra de Dios y la practico. Esa es nuestra fe, esa debe ser tu fe, afianzarte en la palabra de Dios. Entonces escudriña las Escrituras a la luz del Espíritu Santo, no a tu interpretación personal, sino a lo que el Señor quiere revelarte y hablarte en tu corazón. Si cada página de la Biblia nosotros la abriéramos con ese entendimiento de que es lo que Dios dijo y es lo que voy a aplicar a mi vida, las cosas serían distintas en nuestra vida. Nuestra fe estaría realmente fortalecida. Nuestras convicciones estarían totalmente firmes si creemos realmente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el primer ingrediente de la fe es el conocimiento. El segundo ingrediente de la fe es el asentimiento. ¿Y qué es el asentimiento? Es lo que acompaña la fe, donde nosotros creemos lo que ya conocemos y tenemos la certeza que es la verdad de Dios. Entonces, de nada nos sirve conocer la palabra de Dios si no la vivimos, si no la creemos tal y como la palabra de Dios es. No está permitido creer solamente, como les decía, lo que nos conviene o lo que nos parezca bien, sino toda la Escritura, como dice su palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces nada es de desecharse, nada es de decir esto no lo creo, esto sí lo creo, todo. Entonces tú tienes primero la base, que es el conocimiento, conoces la palabra de Dios, sabes que Él es tu paz, sabes que Él es tu pastor, sabes que Él es tu guía, sabes que Él es tu sanador, pero no solamente lo sabes, sino que lo crees. Tienes un asentimiento, una afirmación en esa palabra. Tú respiras y dices, yo creo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque todo parezca que está oscuro, yo creo, todo ayuda para bien. No lo veo con mis ojos físicos, porque dice la palabra que no caminamos por vista, sino por fe. Caminamos no por vista, sino por fe. Pero cuando tienes ese conocimiento, tienes el asentimiento, tienes esa certeza, entonces la fe empieza a crecer. Tienes para orar la base de la palabra de Dios y empiezas a declararla y tu fe se hace grande. La madre de uno de los pastores, es el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, le diagnosticaron cáncer en una etapa de su vida. Y era un cáncer terminal, era un cáncer donde ya no había nada que hacer. Pero ella aplicó esta palabra de la fe y tomó el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice que ella empezó a llenar su casa, las paredes de su casa, con versículos bíblicos. ¿Cuántos tienen en su casa la palabra de Dios? ¿Sí? El Señor le hablaba al pueblo de Israel en Deuteronomio que escribieran en los dinteles, en la casa, en las puertas de las casas, su palabra, para que los hijos
pudieran aprenderla. Dice, les enseñarás estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. La palabra de Dios tiene que estar ahí fluyendo siempre en nuestros hogares. Muchas veces lo que fluye en nuestros hogares no es la palabra de Dios, sino la música secular, o las voces de las noticias, o las voces de los chismes, de las malas noticias. Pero ¿sabe lo que se debe escuchar en nuestra casa? Es la palabra de Dios, porque así le vamos a enseñar a nuestros hijos a afianzarse en el Señor. Y esa mujer dice que al recibir la noticia, ella no tomó esa palabra del doctor como la única determinación para su vida, sino que se aferró al conocimiento que tenía del Señor. Empezó a pegar esos pósters por toda la casa. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Por las llagas de Cristo yo fui sano. Jesucristo es el mismo de ayer. Y por toda la casa habían versículos. Y cada vez que ella iba a una parte de la casa, ya leía un versículo, se afianzaba ese versículo, lo repetía, lo decía. Hace años que ella fue diagnosticada con ese cáncer terminal. Y hoy en día, por cierto, este año tuve la oportunidad de ir a visitar una prima que vive allá en Houston. Y esta señora, que hace años le diagnosticaron un cáncer terminal, es la encargada de dar las charlas de sanidad en la iglesia de su hijo. ¿Cuál enfermedad y cuál cáncer prevaleció en su vida? Ninguno. Porque tenía el conocimiento de la palabra de Dios y tenía el asentimiento, la convicción de que esa palabra era real para su vida, que esas promesas eran para su vida. Y quiero decirte que también esas promesas son para tu vida, que tú puedes apropiarte de ellas. Y es un trabajo que no le corresponde a tu discipulador, el hacerte creer a ti lo que la palabra de Dios dice. No es un trabajo del pastor o de la pastora de agarrarte de los hombros y mirarte a los ojos, pero créelo, no. Es un asunto de tu vida misma. Depende de ti si crees o no lo que Dios ha dicho en su palabra. Depende de ti si te aferras o no a esa palabra. Si cuando escuchas una palabra, ¿sabe? Cuando alguien está dando una palabra, yo siempre ando en mi Biblia y corro a marcar la palabra que yo sé que es para mi vida. Cada palabra que se dice yo la marco y me aferro y tengo memoria visual, entonces yo me acuerdo dónde estaba, dónde la marqué, en qué color lo puse, y en el momento de la aflicción, en un momento quizá donde se sienten los ataques del enemigo, yo puedo correr a la palabra de Dios, agarrar esta palabra y decir, ok, tu palabra dice que aunque el enemigo se levante como un río, Jehová levantará bandera de victoria sobre su pueblo. Señor, yo lo creo para mi vida, tú te levantas sobre mi vida, sobre mi familia, y me aferro a eso. Aférrate a la palabra de Dios, tómala como tu vida. Nadie más lo puede hacer por ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres. Cada uno de nosotros, tú mismo tienes que aferrarte. Como que si de la palabra de Dios guindara tu vida, estuvieras a punto de caer en un precipicio y solo de la palabra de Dios te pudieras agarrar. Pues así es. Imaginariamente estamos así en este mundo. Si nos soltamos de la palabra de Dios, nos caemos porque no tendríamos fe. Y para obtener salvación necesitamos la fe. Yo declaro sobre tu vida que viene una fe inquebrantable en la palabra de Dios, en sus promesas, que de ahora en adelante tu mirada se levantará a los cielos y vas a declarar lo que Dios ha dicho de ti. Vas a declarar victoria sobre tu vida, que toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús, que toda opresión del enemigo suelta tu vida y suelta la vida de los tuyos. Si has venido cargado porque tienes un hijo enfermo, cree la palabra de Dios. Yo creí por mi madre y el milagro se hizo. Jairo creyó por su hija y Jesús la resucitó. El centurión creyó por su criado y Dios lo sanó. La fe de algunos se tiene que activar.
Quizá en tu casa nadie sea creyente, pero Dios te puso ahí para levantarte como un estandarte de fe, para declarar las cosas que no son como si fueran, para que tú te levantaras con la lumbrera de Cristo, con la palabra de Dios, y alumbraras tu casa. Ve y alumbra, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Qué lindo la fe. Qué lindo la fe, porque si no tuviéramos fe, entonces, ¿dónde estaríamos? ¿En quién confiaríamos? ¿Quién sostendría nuestra vida? Aférrate de la palabra de Dios. Y si viniste esta mañana es porque Dios quería recordártelo. No confíes, no pongas tu confianza y tu seguridad en el conocimiento humano. Confía en lo que Dios ha dicho. Qué alegría saludarte. Estoy muy alegre y muy feliz porque sé que te gustó este programa. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, alcanzarás la salvación. Quiero que ores conmigo y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Señor Jesús, hoy abro mi corazón. Yo creo en ti. Creo que tú derramaste tu sangre para limpiar cada uno de mis pecados. Hoy yo me arrepiento y dejo de practicarlos de una vez y por todas. Recibo la salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.